¿Y si toda nuestra historia no fuera más que el último capítulo de un libro mucho más antiguo? ¿Y si antes de Sumeria, Egipto y Babilonia hubo otras civilizaciones avanzadas, olvidadas por el tiempo, borradas por cataclismos? Este no es un video sobre alienígenas ni fantasías. Es sobre los vacíos que la historia oficial no logra llenar. Sobre ruinas, artefactos y estructuras que desafían nuestras cronologías. Hoy, te llevaré por un viaje entre los escombros del tiempo, donde cada piedra, cada línea tallada, parece susurrar una verdad más antigua. ¿Estás dispuesto a cuestionarlo todo? Quédate hasta el final y decide por ti mismo. La historia que nos enseñan tiene un principio claro, límpido y casi incuestionable. Hace unos 6000 años, en las llanuras de Mesopotamia, surgieron las primeras ciudades conocidas. Se inventó la escritura cuneiforme. Se consolidaron los sistemas agrícolas. Y con ello, la civilización comenzó su andadura. Eso nos dicen los libros. Pero esta versión, aunque respaldada por evidencia concreta, es solo una parte del relato. Es la historia de lo que sobrevivimos a registrar. De lo que no fue destruido por el tiempo, el agua, el fuego o el olvido. Es la historia escrita por los vencedores del tiempo. Y, por lo tanto, incompleta por naturaleza. La pregunta que debemos hacernos es: ¿y si hubo otras historias antes? Historias enterradas, sumergidas o descompuestas más allá de nuestro alcance actual. Porque lo que hoy llamamos el inicio de la civilización, tal vez sea solo el reinicio de algo mucho más antiguo. Pero en las últimas décadas, arqueólogos, geólogos y antropólogos han comenzado a tropezar con piezas que no encajan en ese rompecabezas oficial. Sitios como Gunung Padang, en Indonesia, presentan capas de construcción que podrían remontarse a más de 20.000 años, según estudios geofísicos recientes. En Turquía, más allá de Göbekli Tepe, han aparecido otros templos similares, lo que sugiere que no era un sitio aislado sino parte de una cultura más extensa. Ruinas que parecen desafiar no solo la cronología, sino también la lógica de desarrollo humano aceptada. Mapas como el de Piri Reis y el de Orontius Finaeus muestran territorios con costas detalladas que estaban, teóricamente, cubiertas por glaciares. Técnicas de construcción megalíticas, como las de Baalbek o Sacsayhuamán, con cortes imposibles de reproducir incluso con tecnología moderna, hacen que nos preguntemos si algo más complejo estuvo en juego. No se trata de cuentos fantásticos. Se trata de evidencia física. Testigos de piedra que susurran desde el silencio de milenios olvidados. No estamos hablando de teorías marginales, ni de ideas sacadas de foros oscuros de Internet. Hablamos de excavaciones verificadas, de dataciones por carbono 14, de estructuras analizadas con georradares y publicaciones en revistas científicas reconocidas. Son descubrimientos que aparecen, muchas veces, en conferencias académicas, pero que rara vez llegan a los libros de texto o a los documentales convencionales. No porque sean falsos, sino porque son demasiado disruptivos. Demasiado incómodos para la línea evolutiva que hemos aceptado como canon. ¿Por qué este silencio selectivo? Porque si los aceptamos como reales. Si tomamos en serio que hubo arquitectura, astronomía y conocimiento avanzado hace más de 10.000 años, entonces tendríamos que reescribir toda la historia humana. No solo ajustar fechas, sino replantear nuestras ideas sobre el desarrollo de la conciencia, sobre el origen de las culturas y sobre la verdadera edad de la humanidad pensante. Göbekli Tepe, el templo que no debería existir. Antes de las pirámides, antes de Stonehenge, existió Göbekli Tepe. Un conjunto de enormes pilares de piedra tallados con una precisión geométrica que asombra a los arquitectos modernos. Los bloques, algunos de hasta 6 metros de altura y varias toneladas de peso, están dispuestos en complejos anillos concéntricos, orientados astronómicamente con una exactitud que plantea más preguntas que respuestas.
Estos círculos ceremoniales, meticulosamente alineados, fueron enterrados deliberadamente hace más de 11.000 años, en un acto que sugiere una intención de ocultarlos o preservarlos. Y todo esto, construido cuando, según la versión oficial, los humanos aún eran nómadas, sin escritura, sin herramientas metálicas, sin estructuras sociales complejas. Es como si la historia de la humanidad hubiera saltado un capítulo entero, uno que nunca se escribió en papel, pero quedó esculpido en piedra. ¿Cómo es posible que una sociedad que, según la historia oficial, apenas había domesticado semillas y animales, pudiera planificar, tallar y alinear estructuras megalíticas con semejante precisión astronómica? ¿Quién, o qué, movilizó a cientos de personas para trabajar en un proyecto tan titánico, sin herramientas metálicas, sin ruedas, sin un lenguaje escrito que haya sobrevivido? ¿Fue acaso una organización social más compleja de lo que asumimos, o el eco de una tradición aún más antigua heredada de generaciones anteriores? La arqueología lo confirma, Göbekli Tepe es real. Un yacimiento excavado, medido, fechado y discutido en congresos internacionales. Pero su existencia sigue siendo un misterio envuelto en piedra. No tiene cabida en la cronología tradicional porque desafía la base misma de nuestras narrativas evolutivas. Nos obliga a imaginar que, antes del inicio que conocemos, hubo algo más. Tal vez una civilización que alcanzó un desarrollo significativo, que organizó el conocimiento, la astronomía, la religión y la arquitectura, y que, por alguna razón, desapareció casi sin dejar rastro. ¿Y si Göbekli Tepe no fue el inicio de la civilización, sino el eco final de una historia anterior? Un monumento levantado no para comenzar, sino para recordar. Nan Madol, la ciudad flotante de basalto. En medio del Pacífico, en el archipiélago de Micronesia, se esconde una de las estructuras más desconcertantes del mundo antiguo. Allí, entre los manglares de la isla de Pompey, se alzan los restos de una ciudad construida sobre un arrecife artificial. Sus canales de agua rodean plataformas de basalto donde alguna vez se levantaron templos, tumbas reales y residencias ceremoniales. Nan Madol. Sus muros están formados por columnas prismáticas de basalto, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas. Los bloques están apilados con una técnica de encaje que desafió incluso a los primeros exploradores europeos. Lo más intrigante es que no existe ninguna explicación clara sobre cómo fueron transportados esos gigantescos bloques desde canteras distantes hasta una zona pantanosa, sin el uso de animales de carga, sin poleas, sin grúas modernas. ¿Fue este lugar obra de una tecnología olvidada, o herencia de un conocimiento ancestral perdido? No hay grúas, ni ruedas, ni registros escritos, pictóricos ni orales que documenten el proceso de construcción. Solo leyendas transmitidas de boca en boca que hablan de gigantes con fuerza sobrenatural y de una tecnología que desapareció con ellos. Historias que, a primera vista, podrían parecer fábulas locales, pero que cobran otra dimensión cuando se yuxtaponen con la imposibilidad física de mover semejantes bloques con los medios tradicionales. Pero aquí no se trata de mitos desechables. Las estructuras están ahí, intactas en su silencio. Los bloques están ahí, desafiando siglos de erosión. Y con ellos, la pregunta sin respuesta, ¿quién los puso allí, y cómo? La datación sigue siendo motivo de debate, algunas estimaciones sugieren una antigüedad de más de 1000 años, mientras que otras, basadas en relatos orales y restos hallados, apuntan incluso más lejos. Y la ingeniería es, cuanto menos, desconcertante. No hay signos de moldes, de sistemas de poleas o de infraestructura previa. Todo apunta a un conocimiento perdido, inalcanzable para una cultura que, según lo registrado, no tenía herramientas metálicas, ni escritura, ni siquiera una estructura de poder centralizada visible. ¿Acaso este conjunto monumental, erigido con técnicas que desafían la lógica de su tiempo, no fue concebido por los pueblos que hoy les atribuimos, sino por una cultura previa, más antigua y sofisticada,
cuyo legado se diluyó en el tiempo antes de poder ser registrado. ¿Podría ser Nan Madol una herencia arquitectónica de una civilización madre perdida, cuyos conocimientos fueron parcialmente recordados por las generaciones siguientes, convertidos en mitos para explicar lo inexplicable? Una civilización anterior, cuyas huellas sobreviven solo a través de las piedras que dejaron atrás. El misterio del nivel del mar. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra experimentó un deshielo masivo. Gigantescas capas de hielo que cubrían continentes enteros comenzaron a derretirse, y con ello, los océanos comenzaron a engullir lentamente las costas. En un periodo relativamente corto en términos geológicos, el nivel del mar subió más de 100 metros, transformando radicalmente la geografía del planeta. Millones de kilómetros cuadrados de tierra, que durante miles de años fueron habitables y posiblemente habitados, quedaron sumergidos bajo las aguas. Llanuras costeras, deltas fluviales, archipiélagos enteros desaparecieron del mapa terrestre y se convirtieron en parte del lecho marino. Muchas de esas regiones hoy se encuentran fuera del alcance de la exploración cotidiana, escondidas bajo metros de sedimentos, coral y oscuridad oceánica. ¿Cuántas culturas, ciudades o conocimientos se hundieron junto con ellas? ¿Cuántas historias jamás contadas reposan allí, esperando a ser redescubiertas? Y si justo allí, donde hoy solo hay arrecifes, corrientes y silencio abisal, existieron alguna vez urbes ancestrales, con templos, plazas y conocimientos perdidos? Ciudades que no dejaron rastros escritos, pero cuyos cimientos podrían estar enterrados bajo siglos de sedimento y sal. ¿Y si esas costas hundidas fueron el último refugio de civilizaciones cuyo recuerdo se disolvió con el paso de las mareas? Cuevas sumergidas como las de Bimini, cuyos alineamientos pétreos aún hoy dividen a arqueólogos y geólogos. Estructuras talladas bajo el mar frente a Yonaguni, en Japón, que muestran formas rectilíneas, escalones y plataformas que muchos consideran artificiales. Y también vestigios misteriosos cerca de la costa de la India, en el Golfo de Cambay, donde exploraciones submarinas han revelado patrones urbanos hundidos que podrían datar de hace más de 9.000 años. Todos ellos se encuentran bajo el agua, en zonas que, durante el final de la última glaciación, eran planicies habitadas, conectadas por rutas costeras que hoy yacen ocultas bajo el mar. ¿Son estos los restos de culturas costeras que desaparecieron sin dejar historia escrita, pero cuya existencia resiste en la piedra? La arqueología subacuática apenas ha comenzado a explorar las inmensidades ocultas bajo el nivel del mar. Las condiciones técnicas, los costos y la dificultad de acceso han limitado durante décadas la posibilidad de excavar en serio nuestros paisajes sumergidos. Y, sin embargo, incluso con esta investigación incipiente, ya emergen pistas que contradicen lo que creíamos firmemente establecido. Columnas alineadas, patrones geométricos, materiales trabajados con intención humana, todo eso aparece bajo las aguas, desafiando tanto la cronología como la geografía tradicional de los inicios de la civilización. ¿Qué más yace bajo las olas? Escondido en la penumbra azul del tiempo, esperando ser descubierto. El conocimiento imposible. ¿Cómo sabían los antiguos sobre los equinoccios, sobre la inclinación de la Tierra y la duración de los ciclos solares? ¿Cómo lograron alinear monumentos con tal precisión que, incluso hoy, muchos de ellos marcan el solsticio con una exactitud casi milimétrica? ¿Y cómo es posible que hayan conocido constelaciones que no podían observar directamente desde su latitud? Constelaciones que requieren siglos de observación acumulada o el traspaso fiel de conocimientos astronómicos de una generación a otra. Lo que sorprende no es solo que sabían, sino el contexto en el que lo sabían, sin telescopios, sin papel, sin registros escritos preservados. ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Y por qué parece que lo olvidamos? Mapas como el de Piri Reis, dibujado en 1513 por un almirante otomano, muestran representaciones detalladas de la costa antártica. Pero no la Antártida que conocemos hoy, cubierta por hielo perpetuo.
sino una costa aparentemente libre de glaciares, con accidentes geográficos que coinciden, en parte, con imágenes obtenidas por radar de penetración de hielo en el siglo XX. Esto plantea una incómoda pregunta: ¿cómo pudo haber accedido Piri Reis, o las fuentes antiguas de las que se basó, a un conocimiento geográfico que la humanidad redescubrió recién en los últimos 100 años? Algo que, según los datos actuales y el consenso científico, solo podría haber sido cartografiado cuando la Antártida estaba libre de hielo, hace más de 6.000 años, o incluso mucho antes, en una era que precede toda civilización reconocida por la historia oficial. ¿Quién tenía ese conocimiento? ¿Acaso se trata del vestigio de una tradición científica ancestral, transmitida oralmente o mediante sistemas que no sobrevivieron al paso del tiempo? ¿Y por qué lo perdimos? ¿Fue el olvido una consecuencia de una catástrofe? ¿De una ruptura civilizatoria tan grande que se llevó consigo no solo ciudades y poblaciones, sino también ideas, descubrimientos, mapas enteros del mundo? ¿Acaso existieron centros de enseñanza, observatorios, bibliotecas antiquísimas que fueron tragadas por el tiempo, sin dejar más rastro que las preguntas que hoy nos hacemos ante mapas y piedras incomprensibles? El patrón del olvido. Civilizaciones surgen y colapsan. Eso es parte del ciclo natural de la historia humana: nacen, florecen, alcanzan sus cumbres, y luego declinan. Algunas lo hacen lentamente, absorbidas por nuevas culturas o consumidas por sus propias contradicciones. Otras desaparecen de forma abrupta, víctimas de desastres naturales, guerras o transformaciones climáticas. Pero en cada caso, lo que queda atrás es una capa de olvido, un estrato de silencio que la arqueología solo araña en la superficie. ¿Y si algunas de esas civilizaciones colapsadas eran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Y si lo que perdieron no fue solo infraestructura, sino el conocimiento mismo de su existencia? Pero ¿y si hubo un colapso, tan devastador, tan total, que borró no solo ciudades y monumentos, sino también las ideas, las lenguas, las memorias colectivas? ¿Y si lo que existió antes de ese punto crítico fue completamente arrancado del tejido de nuestra historia, como si la humanidad hubiera tenido que empezar de nuevo, desde cero, en un mundo que ya no reconocía? Un colapso tan profundo que ni siquiera recordamos lo que existió antes. Como si el tiempo mismo se hubiera fracturado. Volcanes en erupción capaces de cubrir regiones enteras con ceniza. Cometas o asteroides impactando con la fuerza de miles de bombas nucleares. Cambios climáticos abruptos que convirtieron fértiles llanuras en desiertos o que sumergieron continentes bajo el mar. Estos eventos no son teorías, están registrados en capas geológicas, en anillos de hielo, en leyendas que atraviesan continentes. Podrían haber destruido no solo ciudades visibles, sino también redes de comunicación, fuentes de alimento, registros históricos. Y, lo más inquietante, podrían haber fragmentado la memoria colectiva de tal manera, que la humanidad tuvo que reconstruirse sin saber lo que había perdido. Las culturas antiguas hablaban del gran diluvio con una persistencia sorprendente. Desde los relatos sumerios del mito de Ziusudra, pasando por el Génesis bíblico y el Popol Vuh maya, hasta las tradiciones aborígenes de Australia, el tema del agua arrasadora se repite una y otra vez. Una catástrofe global que no distingue continente ni idioma, y que parece haber quedado grabada en el inconsciente colectivo de la humanidad. Una catástrofe global, que marcó un antes y un después. No solo como evento físico, sino como línea divisoria entre dos eras. Entre lo que fue, y lo que sobrevivió. ¿Y si esas leyendas no fueran simples metáforas, sino advertencias disfrazadas de mitos? Testimonios cifrados de algo que realmente ocurrió, pero que el tiempo convirtió en fábula. No estamos afirmando que existió una Atlántida como la describió Platón, ni que los antiguos dominaban tecnologías fantásticas dignas de ciencia ficción. Tampoco hablamos de civilizaciones con rayos láser ni de contactos extraterrestres. Estamos diciendo algo más profundo, más provocador y, tal vez, más real.
Que el pasado humano es un continente apenas explorado. Que lo que creemos saber podría ser solo una parte superficial de una historia mucho más vasta. Llena de episodios perdidos, culturas olvidadas y conocimientos enterrados bajo siglos de silencio. Estamos diciendo que aún sabemos muy poco sobre nuestro propio pasado. Y que el verdadero misterio no está en lo oculto, sino en lo olvidado. Cada descubrimiento, cada piedra fuera de lugar, cada anomalía ignorada en los márgenes de la historia, nos recuerda lo frágil que es nuestra visión del pasado. Una visión que a menudo se construye más por conveniencia que por evidencia, más por continuidad que por verdad. La verdadera lección no está en encontrar la verdad oculta como si fuera un tesoro enterrado, sino en mantener viva la llama de la curiosidad, en hacernos preguntas incluso cuando las respuestas incomodan, y en reconocer que tal vez no fuimos los primeros. Porque lo más peligroso para el conocimiento humano no es lo que aún no sabemos, sino aquello que creemos saber con demasiada certeza, sin dejar espacio para la duda, para el misterio, o para la posibilidad de estar equivocados. Si este viaje te hizo cuestionar, pensar o asombrarte, suscríbete. Aquí exploramos los misterios con los pies en la tierra y la mente abierta. Comparte este video con alguien que sepa que la historia es mucho más que fechas en un libro. Porque a veces, las ruinas más antiguas no están en la tierra, sino en nuestra memoria olvidada.